Bueno, el doctor Patrón Uriburu, Juan Carlos, ya todos lo conocen, es el jefe del Hospital Británico en Argentina. Y muchísimas gracias, Juan, por aceptar la presentación acá, por mostrarnos el trabajo que hicieron y la oportunidad de poder eh, hacerte preguntas y comentarios con esta publicación. Em, Voy solamente para recordar que la sesión queda grabada, entonces pueden verlo todos en el canal de YouTube. Y para el que quiera hacer preguntas directamente a Juan, pueden levantar la mano o pueden escribirlo directamente en el chat, que luego lo vamos discutiendo y espero que sea una gran discusión. Bueno, Juan, te escuchamos a vos. Hola a todos. Primero y principal, muchas gracias Laura por invitarme y a DCR por la oportunidad de mostrar este trabajo a la audiencia latina. Este trabajo surge de un grupo liderado por el doctor Kuzu y por Sinden Benlis, que son de Turquía, y ellos se les ocurre armar un grupo colaborativo a nivel mundial para estudiar, como dice el título, las definiciones de cada sector del colon. Esta es la presentación oficial de ellos, que yo quería, bueno, ponerla para preservar cuáles son los autores reales. Yo soy coautor. Participé, por supuesto, en el trabajo en forma activa, pero los autores son ellos dos. Así que esto es importante que quede bien claro. ¿Y por qué se les ocurre definir cada sector del colon, ¿no? Y es algo que uno creería que ya está solucionado y que esto ya no tiene lugar para el debate, pero realmente cuando uno analiza cada, cada tumor de colon y cada localización de los tumores en el colon, eh, normalmente pensamos en colon derecho y en colon izquierdo, y eso hoy en día, desde el punto de vista molecular, ha quedado desactualizado. Entonces, ¿qué quiere decir que esto ha quedado desactualizado? Quiere decir que hoy en día sabemos que los tumores de colon, dependiendo de la zona en la que se encuentren, anatómica, van a tener un comportamiento diferente de su expresión molecular. Y acá tienen uno de los trabajos que están citados en el paper que estamos presentando, en donde ustedes pueden ver los diferentes tipos de alteraciones moleculares de los tumores, como el KRAS, el BRAF, etcétera, y las diferentes localizaciones, pero también pueden ver que hay una diferencia por edades. Entonces, hoy en día es mucho más complejo analizar un tumor si no tenemos bien en claro cuál es el sitio. Esto es para que vean que cada sector colónico tiene una expresión diferente. Este es otro trabajo, también citado en la misma publicación, en donde pueden ver algo similar, que cada sector colónico tiene una expresión diferente. Por ejemplo, se ha visto que los tumores de transverso son más parecidos al comportamiento a los tumores izquierdos que a los tumores derechos. El tumor de ciego se manifiesta en forma diferente desde la expresión molecular que los tumores que están más localizados en el ángulo hepático y así sucesivamente. Pero hoy en día no tenemos claridad en las definiciones, solamente tenemos claridad en la definición de los tumores del recto, pero no tanto en el colon, y tenemos definiciones que son contradictorias si uno ve una sociedad y otra sociedad o diferentes autores va a encontrar diferentes denominaciones. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿hasta dónde llegaría el ciego? Bueno, el ciego puede llegar hasta el borde inferior de la válvula ileocecal, puede llegar hasta el borde superior de la válvula ileocecal o puede llegar un poquito más arriba, y eso hoy en día no está definido en forma clara. Entonces, este trabajo busca empezar a poner generar un consenso, por eso se llama consenso de expertos, generar un consenso y que ese consenso muestre lo que va a ser hacia futuro, cómo se van a
clasificar los tumores dependiendo de cada localización. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo de un trabajo anterior que realiza el mismo grupo, que también yo participé, en donde se trataba de buscar cuál es el tratamiento para los tumores del ángulo esplénico. Y fíjense la cantidad de definiciones que se encuentran para ángulo esplénico que no coinciden ninguna con la otra. Y esto pasa en diferentes sectores del colon. Y justamente este trabajo, que fue publicado en el 2023, es el disparador quizás para esto, porque el grupo de expertos acá cuando intentó definir qué es el ángulo esplénico para establecer cuál era la mejor terapéutica, no tuvo consenso en la definición del ángulo esplénico. Entonces, si no tenemos idea de la definición de qué es el ángulo esplénico, es más difícil todavía pensar en cuál va a ser el tratamiento ideal, ¿no? Entonces, esto parte un poco de ahí, parte de que las definiciones no están claras y que clarificar estas definiciones van a generar en el futuro, esta es la hipótesis, van a generar en el futuro resultados que sean más parejos y más comparables. Entonces, este estudio busca eso, busca resolver este gap que hay o este problema que hay entre las diferentes definiciones y lograr que todas estas definiciones se generalicen y que sea tomado como a nivel global para poder sacar después conclusiones que sean más verdaderas. El material y métodos es un estudio con la metodología Delphi. Para los que no saben, la metodología Delphi son rondas de consensos que se van haciendo, se mandan primero diferentes preguntas en donde los expertos, los que son considerados expertos, que esto es algo que está definido en el trabajo, es algo medio difícil de definir, pero está explicado qué se considera experto. Los expertos reciben una primera ronda de preguntas, se hace un análisis sobre la respuesta, se van sacando las respuestas que no llegan a tener, que no llegan a tener consenso, y así se va afinando para las rondas sucesivas, se van afinando las diferentes preguntas que se van modificando para pasar a la segunda ronda y después para pasar a la tercera ronda y última ronda. Este trabajo consta de 3 rondas, hay otros consensos que pueden contar de 2 rondas o 4, en este caso fueron 3. Y acá está lo que se consideró experto en este trabajo, que son los que son considerados líderes de opinión en sus países y reconocidos por las sociedades científicas y que tengan trabajos publicados sobre este tema, que sean especialistas, por supuesto, trabajen en centros de alto volumen. A estos expertos se les enviaron mails invitándolos y pidiéndole que hagan extensiva esa invitación a otros miembros de la misma región. En conclusión, se enviaron 1.120 mails a diferentes expertos, respondieron para participar 445, pero 331 fueron los que se analizaron porque son los que participaron activamente. Esto quiere decir que de los 445 hay algunos que respondieron solamente la primera ronda o llegaron hasta la segunda, pero que llegaron hasta la tercera ronda son 331 y el estudio se basa en esos 331. El promedio de edad de estos especialistas fue de 51 años y lo que se hizo también previo a enviar estos mails fue un estudio de la bibliografía buscando todas las definiciones que podían estar en conflicto. Y esto se hizo una búsqueda bibliográfica bastante extensa. Como pueden ver acá, se buscaron sobre 9.000 artículos, se eligieron 1.143 y con estos artículos se prepararon las preguntas y se prepararon las opciones de cada definición para que los expertos vayan eligiendo. Entonces, como pueden ver, fue un trabajo bastante intenso, es un trabajo de búsqueda bibliográfica y de formulación de preguntas, y después eso se fue puliendo en cada una de las diferentes rondas.
Esto se acompañaba, cada pregunta se acompañaba de un gráfico explicativo como los que ven acá, en donde cada sector estaba marcado con un color y cada uno de los expertos elegía qué le parecía más propicio para nombrar a un sector u otro. Bueno, esto ya se los comenté recién, cuántas rondas fueron. Lo que fue importante es que se definió como recomendación fuerte cuando superaba el 70% de respuestas que concordaban. Por debajo de eso, entre el 50 y el 70% se consideró como algo moderado y cuando era entre el 50 y el 25% se consideraba que era un consenso débil y se lo sacaba para la siguiente vuelta. Entonces acá vemos algunos de los consensos que fueron dentro de los resultados. Cuando se analiza todo esto, se empiezan a ver ya los resultados y una de las preguntas que se hicieron fue quién era el encargado de todo el equipo quirúrgico de definir cuál es la zona en la que se ubica el tumor. Y bueno, acá hubo un consenso muy alto, obviamente, que fue el cirujano actuante. Fue una pregunta que uno esperaba que la respuesta vaya a ser esa, pero van a ver después en otras preguntas que no tanto. Eh, Después, esta es interesante, este consenso es interesante porque acá se evaluaba qué tenía más valor en cuanto a la localización del tumor, o sea, si tenía más valor lo que el cirujano ponía en la nota quirúrgica, si tenía valor el reporte o el informe radiológico, o si tenía valor el reporte del patólogo. Y esto es interesante porque está definido así, está definido como el operador o el cirujano primero, el radiólogo después y el patólogo en tercer lugar. Y ellos ponen acá en la discusión que cuando se hace la clasificación para las enfermedades internacionales, que se llaman ICD, según las siglas en inglés, esta secuencia de cirujano, radiólogo y patólogo se invierte y queda primero el cirujano, segundo el patólogo y tercero el radiólogo. Y eso llamó mucho la atención, que el patólogo esté puesto segundo, entonces esto alteraría reportes hacia futuro, ¿no? Y codificaciones hacia futuro, en donde la radiología toma quizás en la localización de los tumores un impulso o una importancia mayor que el propio patólogo. Esto es también cuál fue el método de imagen más utilizado o que era más preciso para definir la localización. Y acá se comparaba, por ejemplo, con la colonoscopía, etcétera. Y se llegó a un acuerdo alto de un 87% que la tomografía computada era sensible para localizar los tumores en el colon, sobre todo cuando uno usa una reconstrucción de la tomografía computada, tiene una exactitud bastante alta y esto, bueno, tuvo un acuerdo importante. Esto es otro de los consensos, este es el consenso 4 en donde se buscó también acá la localización perioperatoria, ¿no? Y se consensuó, y esto es interesante, se consensuó que la exploración intraoperatoria quizás es una de las más útiles, ¿no? Cuando ya creeríamos que quizás en esta época uno llega a quirófano con una decisión o con una posición mucho más clara de dónde está el tumor localizado. Aparentemente, según este consenso, esto no sería tan así y la exploración intraoperatoria sigue siendo importante para este tipo de definiciones, ¿no? Y acá empezamos a definir los sectores, y esto es lo que les comentaba antes, cómo se define ciego, ¿no? Y las opciones eran, como les comenté, era si el ciego ocupaba hasta solamente el fondo y no ocupaba la válvula ileocecal o si la ocupaba.
y en este caso el consenso de que el borde superior, el borde superior de la válvula ileocecal debería ser el límite del ciego, tuvo un consenso de un 98,3%, o sea, un consenso alto. Y acá tenemos otro sector, este es un sector complejo porque como saben, el colon ascendente también tiene mucha variabilidad anatómica y esto puede generar también confusión hasta dónde llega el colon ascendente. Y acá empieza lo que se postula o lo que los autores postulan como la regla de los 10 centímetros. Y se define el colon ascendente acá desde el borde superior de la válvula ileocecal, o sea, es donde termina el ciego, hasta 10 centímetros antes que empiece el ángulo hepático. Entonces, esto empieza a poner quizás un límite que no estaba claro, porque el colon ascendente hoy para un cirujano puede ser hasta un lugar y para otro cirujano ir un poquito más allá o un poco menos. Entonces, esta regla de los 10 centímetros, si bien puede no ser perfecta, seguramente puede ser criticable, por lo menos trata de unificar lo que va a ser llamado colon ascendente. Entonces, la flexura hepática, que es otra de las áreas de conflicto, va a ir delimitada por esos 10 centímetros. 10 centímetros hacia el colon proximal y 10 centímetros hacia el colon distal, desde el punto en donde el colon ascendente ya se transforma en transverso. Eso sería, por definición de este consenso, lo que llamamos ángulo hepático. El colon transverso es lo que queda, es el sector que queda en el medio de los dos ángulos, y eso es independiente de la longitud, pero toma la regla de los 10 centímetros de ambos ángulos. O sea, tanto la misma regla que tomamos para el ángulo hepático se toma para el ángulo esplénico y eso va a definir el ángulo esplénico. Lo que está en el medio se va a llamar colon transverso y el tumor que se localiza en cualquier sector de esa longitud, que va a ser variable por supuesto, pero entre esos dos ángulos se va a considerar colon transverso. Y acá viene lo del ángulo esplénico, que era como les decía antes. Está también consensuado que que el colon transverso no se va a subdividir, sino que es uno solo. Y el ángulo esplénico está definido, también esto se puede discutir si es una buena definición o no, pero está definido con esta misma regla de los 10 centímetros. Y lo mismo pasa para el colon descendente. Acá no tenemos demasiados conflictos porque uno se va basando en esta regla de los 10 centímetros y lo que está por debajo de los 10 centímetros del ángulo esplénico sería colon descendente. Pero cuando ingresamos ya al sigmoides, acá puede haber un poco más de conflicto en cuanto a la definición, ¿no? Porque el sigmoides también tiene, cada individuo tiene un sigmoides diferente a otro, es muy variable la forma del sigmoide, quizás mucho más que la del colon descendente. Entonces, acá es difícil establecer en dónde empieza y dónde termina el colon sigmoides. Y se ha puesto que el colon sigmoides terminaría donde empieza el recto superior, y es donde termina la forma en S y en donde empiezan a desaparecer las teñas del colon. Entonces ahí terminaría el colon sigmoides. Algo que es importante son todos los sectores que se superponen. O sea, ¿qué pasa con un tumor que ocupa eh, parte del colon transverso y parte del ángulo hepático y parte del colon transverso, que son las zonas superpuestas, ¿no? Entonces acá hubo bastante debate porque no quedaba claro si íbamos a considerar el borde superior del tumor o el borde inferior del tumor o el centro del tumor. Hay algunos autores incluso que propusieron
que se nombre al tumor por la localización dependiendo de cuánto porcentaje de ese tumor está ubicado en un lugar o el otro. Se terminó consensuando que va a ser el centro de la lesión. Esto es lo que marcaría dónde estaría localizado el tumor y la mayor parte de esa masa tumoral o sea, el centro del tumor es lo que marcaría la localización propiamente. Acá hubo cierta diferencia, si ustedes, porque uno de los valores de este estudio también es que diferenció, aparte de diferenciar los sectores del colon, fue diferenciando por continente, para ponerle un nombre, donde dice Estados Unidos es América, ahí estamos incluidos nosotros, eh, es todo América porque han respondido cirujanos de Brasil, de Chile, de diferentes países latinoamericanos que están englobados en donde dice Estados Unidos. Entonces, fíjense que hay una diferencia entre lo que es América, Asia y lo que es Europa. No tienen el mismo grado de consenso. Quizás Europa tiene un poquito menos consenso en este punto específico y quizás Asia, que es un poco más estricto y tiene más apego quizás a sus normas escritas, llegó a un consenso mayor que lo que se llega en Europa para este tipo de definición, ¿no? Otro punto crítico fue definir qué es el recto sigmoides, ¿no? Y esto no alcanzó un consenso real, fíjense que llegó a un 68%. Y se llegó a proponer incluso que sea abolida la definición recto sigmoide porque es muy abstracta y que se pase a nombrar sigmoides y después del sigmoides recto superior, pero que eh, esa unión entre el recto y el sigmoides, que hoy llamamos recto sigmoides, no debería ser considerado un sector anatómico. Y esto es algo que hoy está en debate y fíjense la misma diferencia que vimos antes para otros sectores del colon, se mantiene también cuando comparamos con diferentes culturas, ¿no? América tiene, esto es en cuanto a si se va a abolir o se va a mantener esta definición de colon sigmoides y fíjense que en América se ha llegado a un 76% de consenso para abolir esta definición, en Asia un 63%, mucho menos ellos pretenden mantenerla, y en Europa un 75%. O sea, Europa y América en este caso pensarían en forma similar a diferencia de Asia. Entonces, estas diferencias en definiciones, y acá tienen todas las definiciones, por continente, estas definiciones por continente tienen variabilidad también. Entonces, el consenso que se ha logrado por continentes, si bien es bastante alto, no es el 100% y hay diferencias entre Oriente y Occidente. Así que, bueno, este trabajo agrega también eso, que no tenemos las mismas definiciones en diferentes continentes. Entonces, ¿cuál es la conclusión del trabajo presentado por CUSU y colaboradores? Es que propone la adopción de un sistema de clasificación uniforme, tanto para registros oncológicos como para la investigación clínica, y esto debería estar basado en definiciones que sean precisas y no que sean hoy en día tan diversas como se encuentran en la bibliografía, que es lo que mostramos antes. Establecer una forma consistente de clasificar y localizar los segmentos afectados por cáncer de colon es muy importante porque la variabilidad de los tipos tumorales por cada sector es muy alta, así que este trabajo busca homogeneizar eso y busca tener hacia futuro codificaciones que sean más claras en los tumores. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Excelente presentación. Excelente. Bueno, estoy... Vamos.
Estoy vamos a dispuesto abrir el trabajo para eso, para discusión, para sí. todos aquellos que quieran levantar la mano y hacer directamente la pregunta al doctor Juan Carlos, lo pueden hacer, y si no, escribirlo a través del chat, ¿sí? Donde voy interactuando y te voy leyendo las preguntas. Voy a comenzar yo con algunos comentarios y preguntas para vos, en que la verdad es que sí, cada vez que definimos el colon y tenemos estas alteraciones o estas diferencias en las diferentes o culturas eh, sí, básicamente es eso, porque en diferentes, en Europa, en Estados Unidos, o en América y en Asia pueden tener algunos desbalances, pero la verdad que ustedes en el trabajo mostraron un gran consenso, casi todo tenía arriba del 90% en cuanto a definiciones. Cuando vos estabas respondiendo estas preguntas, ¿te costó alguna, pensaste que no estaba definido como deberías, o crees que fue dentro de lo que en tu práctica, en la práctica normalmente ahí en el hospital, son las definiciones que se manejaron en las preguntas que te enviaron? Bueno, sí, es una buena pregunta porque, a ver, lo que uno muestra al final es el resultado de la tercera ronda. Sí, Pero la primera ronda había mucho disenso y los autores respondían cosas diferentes. Y la verdad que cuando uno piensa y dice, ¿hasta dónde llega el ciego? ¿No? Llega hasta el borde inferior de la válvula ileocecal, llega hasta el borde superior, y eso no está escrito en ningún lado. Por eso yo creo que este trabajo tiene ese valor, porque no está consensuado, ¿no? Entonces, el ciego hoy en día, o el colon ascendente, o lo que queramos llamar, es algo que es completamente abstracto, ¿no? Y que cada uno dice, bueno, de acá hasta acá le ponemos colon ascendente, ¿no? Pero no tenemos una definición, y yo creo que la regla de los 10 centímetros que ellos proponen aclara esas definiciones. ¿Por qué? Porque las pone rígidas, o sea, saca lo subjetivo. Quizás para mí, el ciego, que bueno, es el ejemplo más sencillo, quizás para mí el ciego puede llegar, y me pasó cuando me preguntaron, ¿hasta dónde llega el ciego para usted? ¿Involucra la válvula ileocecal o no? ¿Y por qué gana la respuesta que involucra la válvula ileocecal? ¿Por qué no definimos el ciego sin la válvula ileocecal? O sea, ¿en qué nos basamos para decir que sí la involucra? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que sigue ¿Y qué te siendo cambió a vos en tu día a día? nada, pero va a cambiar, si, o sea, si todos hablamos el mismo idioma y queremos codificar o queremos poner en dónde se encuentra un tumor, tener claro qué es el ciego, qué es el colon ascendente, dónde empieza y dónde termina, y que sea lo mismo para mí que para vos y para alguien que está en Asia, yo creo que nos va a hacer hablar en el mismo idioma, ¿no? Eh, Porque esta variabilidad de los tumores, yo creo que le pone importancia al trabajo. O sea, si fuesen solamente tumores izquierdos y derechos, este trabajo quizás no tendría sentido, ¿no? Pero si hoy sabemos que un tumor de ciego se comporta distinto a un tumor que está en el ángulo hepático, estando en el mismo lado, tenemos que saber dónde termina y dónde empieza el ángulo hepático y dónde va el colon ascendente, porque va a ser distinto un tumor de colon ascendente a uno que está también en el ángulo hepático, ¿no? Bien, tenemos preguntas. Rodrigo Pérez, hola Rodrigo, no, escribió acá en el chat, bueno, un poquito, lo respondiste desde el punto de vista práctico, ¿qué cambiás con los resultados del estudio? Desde el punto de vista práctico, nada, y este estudio no busca justamente, y lo aclaran los autores, no busca que vayamos a cambiar nuestra práctica quirúrgica. Esto no es para cirugía, esto es para codificaciones. Entonces, si vos querés hacer un trabajo para saber biológicamente cómo se comportan los tumores en el colon derecho, vas a poder clasificar perfectamente hoy en día los que están ubicados en el ciego, hasta dónde consideras ciego, lo que es colon ascendente, hasta dónde, pero nada más que eso. O sea, no te cambia tu práctica diaria, sí te cambia tu codificación diaria. O sea, yo quizás tumores que antes consideraba de ciego, ahora los tengo que considerar de colon ascendente, porque Ok, muchas pero veces cuando codificamos o ponemos en un parte quirúrgico, no somos precisos.
Y el tumor que está ubicado cerca del ciego, muchas veces ponemos ciego, pero no miramos cuál es el reparo anatómico para decir realmente es el ciego. Entonces, ese tumor codificado por mí quizás difiere de uno que vos pusiste ciego también, con otra codificación y otro criterio. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Yo lo que te entendí con la respuesta es que en la parte práctica, en la parte quirúrgica, no te cambia. No, es que no está hecho para eso. Lo que decís es básicamente poner en las bases de datos, Ya, exacto. Y trabajo ponerle de una investigación. localización específica y trabajos de investigación para en algún momento ser un poco, como somos más estrictos en la definición, podemos tener mejores resultados cuando queramos saber resultados de tumores de ángulo hepático y no Exacto. tener mezclados con un ascendente o ciego o Bueno, transverso. una de las cuestiones que yo les planteé en la primera ronda, que yo no había entendido también el concepto del trabajo inicial, digo, pero no podemos definir, yo decía, no podemos definir un segmento colónico basados en centímetros, porque si yo tengo que hacer una resección oncológica, no me importa el centímetro, me importa más el drenaje linfático, que ese drenaje linfático posiblemente corresponda, o sea, por ejemplo, colon derecho, a mí me importa cómo drena ese tumor. Y todavía no lo tenemos tan claro, estamos entendiéndolo un poquito más, pero si uno tiene que pensar en la técnica quirúrgica, tiene que pensar en drenaje linfático. No te importan los centímetros ahí. Ahí no te importa cuán largo sea, hasta dónde llega el colon ascendente, pero sí te va a importar si vos codificás un tumor y sabés que ese tumor localizado en el ciego se va a comportar quizás distinto que uno que está localizado en el colon ascendente o en el ángulo hepático, porque vas a tener variabilidad genética, vas a tener variabilidad molecular. No te va a cambiar tu técnica, pero sí va a cambiar el tipo de tumor. Okay, Y sí te va a dar quizás un pronóstico diferente. okay. Tenemos más preguntas del chat. El doctor Raúl Pinilla de Colombia. Bueno, muchas gracias, excelente trabajo. Disculpe. Disculpen. La estandarización es muy importante en nuestro trabajo. ¿Alguna consideración en la clasificación en caso de anatomía alterada? Resecciones previas, por ejemplo, pacientes que ya tuvieron colectomías o tuvieron, ¿tuvieron eso en cuenta durante la... No, No, porque no hay consenso en la anatomía normal, así que lograr consenso o sea, lo que se buscó fue el primer consenso con anatomía normal. Y esto podrá ser el disparador de otros, ¿no? De otras variaciones y otros consensos hacia el futuro, pero no está contemplado en el trabajo original. ok, ok. Más, la doctora Lipio Araújo, ¿el sistema informático puede uniformizar esta codificación? De aquí de Portugal. Sí. Si el sistema informático puede codificar esto, no, yo creo que Uniformizarlo, la codificación. uniformizarlo. Sí, La verdad que no tengo esa respuesta, pues yo no sé en el mundo qué sistema de codificación usan, o sea, si en Portugal usan el mismo sistema de codificación que usan en Estados Unidos, por ejemplo, o en el resto de Europa. Esto yo creo que no es así. Acá en Argentina, por ejemplo, no existe una codificación clara, es bastante subjetiva, pero yo sé que en Estados Unidos sí se hace una codificación por sector, pero esa codificación no está tan clara como marca este trabajo, en donde cada sector está definido. Entonces, sigue teniendo esa subjetividad que el cirujano sigue decidiendo dónde está el tumor, quizás sin tomar reparos anatómicos, ¿no? O no tomar reparos anatómicos estrictos. Yo creo que sí, en el futuro. Creo que todavía estamos lejos de una codificación global, pero es un poco el intento de este trabajo, ¿no? Este trabajo busca eso, busca que haya una codificación global que sea homogénea para que las definiciones sean similares. Sí.
En el futuro Bueno, sí, este es el primer paso para llegar a una codificación uniforme, porque en verdad las codificaciones, o lo que hablábamos hace un rato de que por ahí lo más importante es para base de datos, para conseguir en algún futuro hacer trabajos que estemos hablando todos el mismo idioma, tiene que ver con la principal pregunta es de dónde sacamos la información de la localización del tumor. Y nosotros sí, como cirujanos tuvieron un altísimo consenso en que tiene que ser la variación intraoperatoria y la palabra del cirujano, más que el reporte radiológico, que el reporte patológico. Y la verdad que en las codificaciones, creo que si llegamos al punto en el que está estandarizado, que siempre es el reporte del cirujano a explicar y a definir la localización, ahí podríamos mejorar esa uniformación. yo creo que sí, pero el cirujano también tiene que tener una guía, ¿no? Porque una de las cosas que yo les mostré son las variaciones o las variabilidades que hay de definiciones de ángulo esplénico, por ejemplo, escritas en la bibliografía. Y hay por lo menos 8 definiciones de ángulo esplénico. Entonces, ¿cuál usas para tu trabajo? La que va a 10 centímetros para cada lado, la que corresponde al tumor que está ubicado en la conjunción del colon transverso con el colon descendente. O sea, no había una uniformidad, ¿no? Entonces, que los cirujanos tengamos dónde apoyarnos para poder codificar hacia futuro, yo creo que es el primer paso. Bien. Más preguntas. Bueno, un comentario del lector Jorge Garza Sánchez. Excelente trabajo, te felicitan. Y quizás él reflexiona con que esto puede ser más práctico para el oncólogo clínico, por el comportamiento del tumor, como presentaste al inicio, según el segmento y cuándo requiere el paciente quimioterapia. Para Sí. nosotros, los cirujanos colorectales, los principios quirúrgicos oncológicos deberán ser siempre los mismos, lo que más o menos comentaste antes. Sí, coincido plenamente. A nosotros no nos va a cambiar nuestra práctica diaria, pero sí nos puede permitir codificar mejor, ¿no? Que es lo que venimos hablando, y definir mejor cada sector. Y eso va a dar lugar a que el oncólogo clínico que recibe nuestro informe sepa con mayor precisión dónde está ese tumor y si quiere hacer un trabajo de investigación, tenga bien codificado el sector porque eh, todo va medio enlazado, ¿no? O sea, el oncólogo clínico termina decidiendo dónde estaba ese tumor porque es lo que le dijimos nosotros. Totalmente. Una pregunta más de Rodrigo. ¿No te parece que sería mejor un consenso de ubicación de los tumores hechos en el preoperatorio para planear el tipo de cirugía? Sí, me parece que es interesante eso. Yo también pensé que teníamos que ir con una idea clara desde el preoperatorio, porque ya tendríamos que tener las herramientas suficientes. Por eso no ganó consenso, ¿no? O sea, superó el consenso el, la revisión intraoperatoria superó el consenso de la valoración preoperatoria. Yo creo que más adelante vamos a tener quizás imágenes mejores en donde nos muestren con mayor precisión en dónde están los tumores y nos muestren posiblemente ya con mediciones y basados en conceptos que quizás sea este uno, que la tomografía te diga, mira, el tumor está ubicado en el ángulo hepático porque está entre los 10 centímetros del colon ascendente y te lo muestren bien y te muestren el colon transverso los 10 centímetros, entonces eso el radiólogo define como ángulo hepático. Hoy en día ese consenso de imágenes tampoco está. Y quizás los radiólogos tengan el mismo conflicto para definir qué es colon ascendente, qué es ángulo hepático, etcétera, porque si no hay un consenso en la bibliografía, quiere decir que los radiólogos tampoco lo tienen. Y posiblemente entre los radiólogos también haya disenso. A mí me encantaría llegar a la cirugía, como decís vos, Rodrigo, con el mayor consenso posible de dónde está ubicado el tumor, porque eso va a guiarnos quizás a la estrategia más práctica para nosotros, ¿no? Eso por un lado. Pero los autores no buscaban eso en este caso tampoco.
buscaban la codificación que le va a servir al oncólogo posterior para el tratamiento, quizás. Bueno, esto puede ser un próximo proyecto, ¿no? En ¿Sí? verdad, capaz que la pregunta fue más a eso, si este consenso sirvió para definición, ¿cierto? Ahora podemos un segundo consenso para ver si eso sí realmente puede servirnos en la práctica clínica y puede cambiar en algo la práctica en términos quirúrgicos. Es que te vuelvo a decir lo que te dije antes. Yo creo que nosotros como cirujanos no tiene nada que ver, o sea, si el tumor está localizado en el colon ascendente, más próximo al ángulo hepático, va a ser quizás la misma cirugía que si está ubicado en el ángulo hepático. O sea, porque el drenaje linfático va a ser el mismo. Y si está ubicado en el ciego o está ubicado en el extremo final o en el extremo, perdón, inicial del colon ascendente, que el drenaje linfático va a ser el mismo, entonces esta codificación no aplicaría. Esta codificación no nos va a servir a nosotros para nuestra cirugía. Bueno, pero no es que usas esta codificación, esta precisa, sino llegar a un consenso para Sí, justamente identificar en el preoperatorio, para planear dónde debería ser nuestra disección linfática en el, sí. Pero eso intentamos me hacerlo parece que ya, estamos obviamente. Todos vamos a la sí, cirugía ya sí. con una estrategia, pensando que es un tumor de ángulo hepático, voy a hacer una linfadenectomía más ampliada y voy a incluir el segmento hasta el colon transverso o no, y ese consenso es decir si puede ser útil, si realmente Sí. pensás que necesitamos en este momento, o con lo que tenemos ya llegamos No, bien y planeamos una... a ver, como estamos hoy, muchas veces llegamos a la cirugía con falta de precisión, ¿no? Porque hoy en día, para saber si estamos en el ángulo hepático, casi nunca hacemos reconstrucciones 3D, que quizás sean las más objetivas. Hoy nos basamos en la tomografía estándar, en donde no hay una claridad tan anatómica para saber si estamos en el ángulo hepático justos o si estamos un poquito más abajo en el colon ascendente. La colonoscopia no nos sirve, no nos sirve. Entonces, hoy seguimos yendo a la cirugía con un margen que quizás va siendo cada vez menor de error diagnóstico. Y te encontrás en el intraoperatorio un tumor que vos pensabas que estaba en el colon ascendente y cuando hiciste el decolamiento te encontraste que está más tirado hacia el ángulo hepático o más tirado hacia el colon transverso incluso, y tu estrategia cambia. Entonces, hoy en día tenemos esa brecha todavía. Yo no creo que tengamos hoy el 100% de los casos con precisión diagnóstica todavía. No sé qué opinas vos, pero yo creo que Bien. todavía tenemos un espacio para seguir mejorando. No, claro, tenemos siempre un espacio para mejorar y hay casos, sobre todo a veces en tumores muy pequeños que ni siquiera son muy visibles en la tomografía, que llegamos y el tatuaje está un poco más estirado para Exacto. la derecha y cambiamos un poco la estrategia, pero la verdad que intentamos siempre, y se logra en gran parte, llegar con un plano bastante organizado de linfadenectomías y todo Sí. lo que estábamos hablando y diciendo. Coincido completamente con vos. No no hay preguntas más en el chat. Creo que agotamos el tema de las definiciones, de la anatomía, de la localización. ¿Querés hacer algún comentario extra, alguna No, conclusión final, Juan? yo creo que esto es controversial, ¿no? Porque por más que hayamos llegado a consenso, si se sientan dos cirujanos a conversar con un caso clínico, yo creo que seguimos definiendo posiblemente, sobre todo los lugares en donde los tumores, los famosos overlapping, ¿no? Un tumor que está apoyado entre dos sectores. Bueno, ¿a cuál sector pertenece? Me parece que todavía este es un paso inicial, me parece que nos falta mucho todavía para tener precisión de definiciones claras. Yo creo que los consensos Delphi tienen un límite, o sea, es un Claro. consenso, son opiniones, punto, ¿no? Entonces tienen Sí, un límite.
Y creo que ese límite va a haber que mejorarlo en algún momento. Seguramente vendrán de la mano de las imágenes, yo creo. Yo tengo mucha fe a las imágenes en el futuro. Bien. Y voy a hacerte la última pregunta muy práctica, que es, hoy por hoy, después de este consenso, cuando tus residentes van y ponen en la base de datos la localización del tumor, ¿usan las definiciones de este consenso? Ahora la vamos a empezar a usar. Ahora que salió Perfecto. publicado el trabajo, sí la vamos a empezar a usar. Y la idea de los autores, o lo que los autores terminan concluyendo, es esto, ¿no? Es tratar de imponer un sistema de mayor consenso para que se use de forma global. Bien, Eh, y que obviamente será para pulir y para mejorar en el futuro, pero ya es uno, ¿no? Ya es un consenso, me parece que es bien, importante. buenísimo. Bueno, Juan, agradecerte una vez más, espectacular la presentación. Acá te No, felicitan, Ana Huidobro también de España, fantástica exposición. Es un campo interesante de aprendizaje. Envían saludos desde acá, desde España. Y bueno, yo te agradezco una vez más. Fue un placer. Gracias a todos los que estuvieron conectados y haciendo preguntas. Y gracias a vamos a todos. vernos pronto. ¿Está bien? Sí, nos vemos pronto acá en Hasta la Argentina. próxima. Chao, Hasta la chao. próxima sesión a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias.